Cuando pensamos en piratas, a menudo nos imaginamos a aquellos que estuvieron activos en el Caribe a finales del siglo XVII y principios del XVIII, vestidos extravagantemente, armados con alfanjes y pistolas, buscando rápidamente nuevos tesoros a bordo de sus veleros. Las representaciones de los medios modernos ciertamente han reforzado este estereotipo. Pero como exploraremos en este video, la verdad histórica está algo oscurecida por el mito y la fantasía. Esta es la historia de los verdaderos piratas del Caribe. El descubrimiento de América por los europeos a finales del siglo XV allanó el camino para la exploración y eventual asentamiento del continente en las décadas siguientes, principalmente por parte de los españoles, con personas y productos manufacturados partiendo hacia América y materias primas viables como tabaco, azúcar, oro y plata, haciendo el viaje de regreso a Europa. La principal superpotencia en ese momento era España, con su imperio de ultramar en constante expansión y su creciente riqueza material, que solo ahorraba celos y animosidad entre sus rivales europeos, particularmente de Francia. Sin embargo, en lugar de continuar con las costosas y destructivas guerras en Europa, vieron la oportunidad de atacar las posesiones españolas más vulnerables en el Nuevo Mundo, en particular, robando sus barcos de tesoros ricamente cargados de oro y plata, así como saqueando sus estratégicamente importantes asentamientos en lo que se conoció como el continente español, como Cartagena, Portobello y la ciudad de Panamá, así como los asentamientos caribeños de La Habana y Santo Domingo. Todos estos factores llevaron al nacimiento de la piratería en el Caribe. Inicialmente, tales actividades estaban dominadas por corsarios franceses. La distinción entre esto y la piratería ilegal era que los corsarios eran sancionados por el Estado con una carta de marca, que efectivamente les daba permiso para robar y saquear sus objetivos españoles. A cambio, debían proporcionar un porcentaje del botín al emisor, en este caso, la corona francesa. Corsarios como Jean Fleury, François Leclerc y Jacques Doussure causaron estragos en los asentamientos y el transporte marítimo español, llevándose una gran cantidad de tesoros en el proceso. Más adelante, en el siglo XVI, estalló la guerra entre Inglaterra y España, lo que provocó el surgimiento de corsarios ingleses en el Caribe, como Sir Francis Drake, Sir Richard Hawkins y Sir Walter Raleigh. Los españoles también respondieron a esta nueva amenaza, insertando buques de escolta fuertemente armados en su flota del tesoro, en un esfuerzo por disuadir nuevos ataques de los corsarios. A principios del siglo XVII, España todavía poseía la mayor parte del territorio del Caribe. Sin embargo, los colonizadores franceses, ingleses y holandeses habían comenzado a establecerse en otras islas y a invadir las partes menos frecuentadas del territorio español. Alrededor de 1625, un pequeño número de colonos, en su mayoría franceses, habían comenzado a ganarse la vida a duras penas en las costas noroeste de la Española. Para sustentarse, cazaban animales salvajes locales y ahumaban su carne sobre marcos de madera en un proceso conocido como buqué. Esto daría lugar más tarde al nombre de bucaneros, que literalmente significa los que ahuman carne. En respuesta, los gobernadores de los dominios españoles ordenaron incursiones y ataques contra estos incipientes asentamientos para ahuyentar cualquier competencia potencial y asegurar los intereses de sus propios asentamientos frente a otras potencias europeas. Como resultado, los bucaneros huyeron de la Española y se trasladaron a la cercana isla de Tortuga. Fue aquí en Tortuga, alrededor de 1630, donde los bucaneros recurrieron en masa a la piratería. Debido a la falta de recursos naturales para sustentarse y la oportunidad de vengarse de los ahora odiados españoles, comenzaron a atacar sus barcos del tesoro que hacían el viaje de regreso a Europa y se apoderaron del botín. En 1640, el ingeniero francés Jean Levasseur llegó a Tortuga
y se dedicó a construir un fuerte con vistas al puerto para protegerlo de futuros ataques. Fort de Rocheur, como se conoció, tenía una gran batería de cañones y permitía un puerto seguro para piratas de todas las nacionalidades a cambio de una pequeña parte del botín capturado. Se convirtió entonces en el primer puerto pirata del Caribe. Para entonces, los bucaneros habían comenzado a llamarse a sí mismos los Hermanos de la Costa y se habían organizado en una coalición poco formada contra los españoles. Antes de cada incursión, elegirían un capitán para dirigir la expedición y luego redactarían códigos de conducta, conocidos como artículos, que establecían las reglas y regulaciones durante su viaje. Según los estándares de su época, estos eran de naturaleza bastante democrática e igualitaria, ya que permitían la destitución del capitán si se consideraba que no era apto o impopular. También establecían cómo se distribuiría el tesoro y el botín, recibiendo cada pirata una parte según su rango y profesión. El capitán recibiría la mayor parte, seguido por los puestos importantes como el de cirujano y carpintero. Y el resto de la tripulación recibiría sus acciones. Los códigos de conducta incluso establecían cómo se castigaría a los hombres por actos de insubordinación. En los casos más graves de deserción o traición, el culpable sería sentenciado a ejecución o abandonado en una isla desierta con algunas provisiones básicas y dejado a su suerte. Los bucaneros se estaban convirtiendo en una amenaza demasiado grande para los españoles, así que en 1654 invadieron la isla, y después de un asedio del fuerte de 9 días, los bucaneros se rindieron y se vieron obligados a partir de Tortuga. Luego, se derribaron las fortificaciones para garantizar que, si los piratas regresaban, no pudieran volver a utilizarlas como base en el futuro. Sin embargo, los piratas finalmente regresaron a Tortuga. En 1660 estaban compuestos en su mayoría por franceses y decidieron tomar el control de la isla en nombre de Francia. Después de nombrar un nuevo gobernador, decidieron construir otro fuerte llamado Fort Blondel, cerca de las ruinas del anterior fuerte de Rocheur. Este cambio demográfico en la isla se aceleró con la captura de Jamaica por parte de los ingleses en 1655 y la preferencia gradual de los piratas ingleses por utilizar Port Royal en lugar de Tortuga. Los gobernadores ingleses y franceses de Jamaica y Tortuga emitieron patentes de corso contra objetivos españoles. Se construyeron fortificaciones en 1655, pero el gobernador de la época también invitó a los Hermanos de la Costa a venir y utilizar el puerto como base para sus ataques contra los españoles. Uno de los bucaneros más famosos de todos fue Henry Morgan. Al principio de su carrera, se destacó por su exitoso saqueo de la navegación española y su regreso con el botín a Port Royal. Esto le valió una buena reputación, y en 1667 se le concedió otra patente de corso para atacar más barcos españoles. Sin embargo, según este acuerdo, no se le permitió atacar los asentamientos españoles, siendo muy consciente de la inmensa riqueza que poseían estos asentamientos españoles. Decidió ignorar los detalles de su carta de corso y en su lugar dirigió una incursión en Portobelo en 1668, seguida de más ataques en Maracaibo y Gibraltar a finales de ese año y en 1669. Luego, en 1671, llevó a cabo la incursión más grande de su carrera, al atacar Panamá, lo que le valió una gran fortuna en el proceso y más tarde el título de caballero del rey Carlos II de Inglaterra. Otros piratas famosos de la época de los bucaneros fueron John Coxon, Bartholomew Sharp y John Sawkins, quienes en 1680 lanzaron lo que se convertiría en una de las mayores incursiones piratas de todos los tiempos, conocida como la Aventura del Pacífico. Primero navegaron hasta el Golfo de Darién, luego cruzaron el tapón del Darién y se aliaron con las tribus indias locales
para atacar un fuerte español cercano. Luego, navegaron hacia Panamá. Atacaron una flota española anclada en el puerto y capturaron varios de los barcos antes de rescatar la ciudad. Finalmente, navegaron de regreso al Caribe a través del Cabo de Hornos. Como resultado de estas incursiones, Port Royal se convirtió en uno de los asentamientos más prósperos del Caribe, lo que dio lugar a una población de alrededor de 6.500 habitantes en 1692. Esto no solo atrajo a piratas y corsarios, sino también a comerciantes y artesanos, como un número cada vez mayor de prostitutas y taberneros, deseosos de hacer que los piratas se deshagan de su abundante tesoro. Solían comprar una pipa de vino, la colocaban en la calle y obligaban a beber a todo el que pasaba. Todo esto terminó abruptamente el 7 de junio de 1692, cuando un devastador terremoto sacudió Port Royal y destruyó gran parte de la mitad norte de la ciudad, hundiéndola bajo las olas. Aunque se hicieron esfuerzos para reconstruirla, la ciudad nunca se recuperó por completo. El declive de lo que se conocía como bucanerismo hacia finales del siglo XVII tuvo muchas razones. En primer lugar, la paz con España significó que se emitieron menos patentes de corso y, posteriormente, hubo menos objetivos legítimos que saquear. En segundo lugar, las frecuentes luchas internas y desacuerdos entre los piratas ingleses, franceses y holandeses finalmente provocaron que se fragmentaran en sus respectivas nacionalidades. En tercer lugar, la naturaleza errática de la piratería y las recompensas financieras irregulares que trae consigo hicieron que algunos buscaran una vida más estable. Algunos regresaron a Europa, mientras que otros se dedicaron a establecerse en tierras del Caribe y América Central como plantadores y madereros. Por último, las potencias europeas reclutaron a muchos de estos marinos experimentados en sus respectivas armadas para reprimir la piratería en la región y promover el comercio mercantil seguro. Al final, esto dejó solo un número cada vez menor de verdaderos piratas operando en el Caribe. Después del declive de los bucaneros, los pocos piratas que quedaban allí centraron su atención en saquear las riquezas del Océano Índico. La ronda pirata, como se le conoció, implicaba navegar alrededor del Cabo de Buena Esperanza y atacar a los barcos mercantes de las compañías de las Indias Orientales, así como a los comerciantes árabes y mogoles locales. Para los corsarios ingleses, ahora desprovistos de posibles ingresos y carentes de oportunidades de empleo en otros lugares, muchos se apegaron a lo que ya sabían sobre navegación marítima y simplemente se dedicaron a la piratería, utilizando Nassau como su puerto base. Establecieron lo que se conocería como la República Pirata, una confederación flexible de capitanes, tripulaciones y barcos piratas que se regían por códigos de conducta no muy diferentes de los de sus predecesores bucaneros hace unos 60 años. La República Pirata, con sus líderes elegidos democráticamente, su botín distribuido equitativamente y sus reglas sociales laxas, resultó inmensamente atractiva para muchos marinos de la época a quienes, de otro modo, se les habría pagado muy poco por su arduo y peligroso trabajo. Dentro de la República Pirata también surgió un núcleo de los piratas más notorios y atrevidos conocidos como Flying Gang. Inicialmente encabezada por Benjamin Hornigold y Henry Jennings, la pandilla creció hasta incluir a otros piratas famosos de la época, como Charles Vane, Calico Jack, Stede Bonnet, Sam Bellamy, Mary, Reed, Anne, Bonnie y probablemente el más famoso de ellos, Barba Negra. Con el tiempo, los barcos mercantes de todas las nacionalidades se consideraron presa fácil y los piratas saquearon impunemente. Este aumento de la piratería no pasó desapercibido entre los gobernadores coloniales del Caribe, ni entre sus gobiernos representativos en Europa. La amenaza a la navegación mercante
en particular la del ahora lucrativo comercio de esclavos, era demasiado grande para permitir que la piratería no se controlara. En 1717, el rey Jorge I de Gran Bretaña emitió una proclama otorgando clemencia a los piratas si se entregaban, y juraban no volver a tomar las armas nunca más. El perdón del rey, como se conoció, tuvo poca aceptación al principio, por lo que el rey lo volvió a emitir en 1718 con la esperanza de persuadir a más piratas para que abandonaran sus prácticas ilegales. Además de esto, el rey Jorge también nombró a Woodes Rogers como nuevo gobernador real de las Bahamas para someter a los piratas de Nassau y restablecer el control oficial británico sobre el territorio. A su llegada al puerto de Nassau, el 17 de julio de 1918, Rogers logró bloquear el puerto, atrapando al famoso pirata capitán Charles Vane en su interior. Desafortunadamente para Rogers, Vane logró escapar y amenazó con regresar al puerto junto a Barba Negra y retomar el asentamiento en nombre de la República Pirata. Rogers concedió el perdón del rey a los piratas restantes en Nassau, y luego se dedicó a reconstruir las fortificaciones de la isla para disuadir cualquier ataque futuro, no solo de los piratas, sino también de los barcos españoles con los que Gran Bretaña estaba ahora en guerra. Al no poder lidiar con los lugareños rebeldes y la amenaza de ataque al mismo tiempo, Rogers delegó la responsabilidad de someter a los piratas empleando cazadores de piratas. A menudo se trataba de ex-piratas que habían aceptado el perdón del rey y estaban deseosos de cosechar las generosas recompensas financieras de cazar a sus viejos conocidos, como fue el caso de Benjamin Hornigold, uno de los fundadores originales de la República Pirata. Stiatt Bonnet fue capturado y condenado a la horca en Charlestown, Carolina del Sur, en 1718. Muchos fueron ahorcados en la alguna vez famosa utopía pirata de Port Royal, como Calico Jack en 1720 e incluso Charles Vane, cuya suerte se acabó en 1721. Después de su ejecución, los cuerpos fueron colgados con cadenas y colgados en pequeñas islas como advertencia para los piratas. Algunos, sin embargo, lucharon hasta el final en lugar de enfrentarse a la horca, como Barba Negra, que murió en combate a manos de un cazador de piratas en 1718. Entre 1716 y 1726 fueron ejecutados aproximadamente 500 piratas. Este no fue el único elemento disuasivo de la piratería, ya que los mismos factores socioeconómicos que habían impulsado a tantos marinos a recurrir a la piratería en primer lugar, a la inversa empujaron a otros a buscar salarios estables y empleos legales en la Royal Navy en expansión, compartiendo un destino similar al de sus antepasados bucaneros. Con la pérdida de Nassau y la creciente presión de las fuerzas navales, su número disminuyó significativamente. El atractivo del tesoro español se había desvanecido y los cazadores gradualmente se convirtieron en presas. A finales de 1721, la piratería en el Caribe había sido dramáticamente reprimida. El legado de estos piratas sigue vivo en las representaciones de los medios de comunicación modernos. Aunque ciertamente eran despiadados y violentos en su búsqueda de tesoros, probablemente no lo eran más que para los estándares de la época. Quizás entonces deberíamos recordar mejor a los piratas por su comportamiento mutuo, consagrado en sus códigos de conducta, basado en un sistema justo y democrático que permitía a todos compartir las recompensas del saqueo, independientemente del origen social de un individuo. Es este espíritu igualitario, que en muchos sentidos no es muy diferente de nuestros ideales modernos de justicia, libertad y oportunidades, el que debería ser el legado de los verdaderos piratas del Caribe. ¿Cuál de estos momentos te pareció más impactante? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Hasta la próxima.